Hola, bienvenidos al Rincón de Annie. Antes que nada, les pido que se suscriban al canal, den like si les gusta el contenido y comenten, así me puede crecer el algoritmo. Hoy voy a hacer un video especial que va a entrar entre la lista de discapacidad, que es un video de la historia y del vínculo entre mi hermana y yo. Acá puse un collage de algunas de nuestras fotos reales porque para miniatura y para caricaturización, me salía la palabra, está la portada y el reel que va a acompañar promocionando el video. Ay, qué jóvenes que éramos, por favor. Bueno, en la primera foto ella tenía aproximadamente unos 2 años. Al lado ya somos más grandes. Abajo de bebé, abajo trae más grandes y la de la última a mi derecha que es la izquierda de ustedes, no sé por qué esto se da vuelta después, es a la salida de cuando me dieron el diploma a mí por mejor alumna de inglés, que me gané una beca, yo siempre becada yo. Y ella está ahí, que es la copia exacta de su hija con esa edad, nada más que su hija es rubia y tiene ojos claros y mi hermana es castaña clara. Así que bueno, el parecido se ve físico, aunque ella quiera desnegarlo, pero en esta primera parte vamos a hablar un poco de nuestras cartas. Lo voy a hacer lo más simple posible en lenguaje de bebé, como dicen las astrogilas, porque para que la gente lo entienda y tampoco porque yo tengo tanta sapiencia para explicar tanto. Así que bueno, sigamos con nuestras cartas. Bueno, a la derecha, no, izquierda mía, tengo un problema con este también. A la izquierda estoy yo, pero simplemente no porque, ay, soy yo, simplemente porque soy la mayor, punto. Y está mi carta y a la derecha la carta de ella, así que pueden hacer print si quieren. Vamos a ver las similitudes que yo encontré y nuestro vínculo kármico, si se quiere llamar de alguna manera, para que después ustedes lo vean reflejado en la historia que yo voy a contar. Empecemos. Bueno, yo soy Sol en Sagitario, como ven, en casa 6 atado a Neptuno. Esas cosas que ustedes ven, violetitas, son los asteroides, pero no los vamos a tocar. Me olvidé de eliminarlos y bajar la carta simple. Em, Ella tiene un estelium gigante en casa 9, que es análoga a Sagitario. Tiene al Sol, a Venus, bueno, también tiene a Juno, a Júpiter. Plutón ya no porque juega para la 10. Pero Juno es uno de los asteroides, los voy a nombrar porque están ahí. Es un estelium gigante. Vamos a empezar por nuestros mercurios respectivos. Ambas tenemos un Mercurio en signo cardinal. Yo lo tengo en Capri, ella lo tiene en Libra. Eso quiere decir que somos, cuando tenemos que actuar, actuamos, no preguntamos a nadie, actuamos. O sea, tenemos esa cardinalidad, si bien en el balance de modalidades, ella es más fija que cardinal. En este punto, en el punto de la acción y de la mente, actuamos más o menos, tenemos una misma estructura. ¿Qué nos diferencia? Bueno, que yo tengo una mente más organizada, más rígida, más inflexible, y ella tiene una mente un poquito más abierta, más cordial, más empática, cuando no se le cruza la casa 8, porque lo tiene en casa 8 Mercurio. Y yo, bueno, como dije, más rígida, todo esto, pero también lo tengo en la casa 7 que es análoga a Libra. Entonces, cuando a mí no se me cruza el Capri, también puedo ser empática. Se me nota menos en el tono, en el rictus de la voz, se me nota mucho menos. Y el que me conoce de chica, se puede decir, sí, no se le nota nada. No parece que tuvieras el Mercurio en casa 7 para nada. Pero si ustedes ven, mi Mercurio tiene tiene algunos aspectos a Marte. Entonces, bueno, mentalmente somos eso, muy pragmáticas, pero muy cardinales. Actuamos y no le preguntamos a nadie. Somos así las dos, las que nos conocen pueden dar fe. Como ven, tenemos una diferencia de 13 años, casi 13 años. Bueno, ahora vamos a hablar del
Acá tengo los apuntes, ya dije lo de Mercurio y lo de nuestras mentes, nuestros ascendentes. Las dos tenemos ascendentes en agua. Ella en Piscis, que tiende más a la empatía y a la comprensión y conexión con el mundo, aunque lo niegue y no le guste. Y yo tengo ascendente en Cáncer, vengo más a proteger, soy más el sostén. Eso se ve marcado a lo largo de mi vida y que también lo niego, tenemos esas cosas en común, pero bueno, ambas tenemos un ascendente en agua. Ella tiene Saturno retrógrado en casa 1, que eso es muy especial porque si uno lee un libro de Liz Green, que es una de las pioneras de la astrología evolutiva y psicológica, ella habla mucho en un libro, se lo dedica entero a Saturno, y cuando habla de Saturno retrógrado, habla que son personas que se autoexigen a sí mismas para cumplir un patrón que solamente ellas se impusieron, nadie se los impuso. Y cuando están en signos de agua, sobre todo en Piscis, sienten que tienen que hacerse cargo de cosas o de alguienes sin que nadie se los pida. Pero en este caso, ya voy a contar la historia. Yo creo que la carta de mi hermana vino diseñada por todo lo que vivió prenatal. No le busqué la luna prenatal para no hacerlo tan complicado, pero bueno, las cosas que pasaron durante el embarazo de mi vieja y antes de que se produjera, antes de que ella estuviera en esa panza, es como que para mí, desde mi perspectiva, diseñó la carta. Ahora vamos al punto, uno de los puntos más importantes, nuestra forma de ser. Ese stellium gigante que ella tiene en casa 9, que es análoga a mi signo, acá, a Sagitario, hace que ella vea en mí lo que ella quiere ser. Ese es el gran espejo solar y ha sido el gran problema de nuestra historia y de nuestra relación, aparte de la diferencia de edad y de que obviamente somos personas distintas. Ella me ve a mí como un ejemplo y como algo que ella tiene que lograr hacer, sobre todo en Júpiter, en los estudios, en la casa 9 estudios universitarios, estudios, dando encima para completar esto, ella tiene interceptado el eje del conocimiento, Sagitario-Géminis. Natalia es mucho más inteligente que yo, tiene una memoria auditiva, yo tengo memoria fotográfica, ella auditiva, porque no ve un corno, o sea que fotográficas no la va a tener. Perdón, se me atragantó un gallo, pero ella te puede sintetizar cualquier conocimiento en 2 palabras. Le gusta mucho la filosofía, igual que Fantino, los voy a juntar a los dos. Pero igual creo que 2 o 3 palabras que diga Fantino y lo invoca esta. Em, Sobre todo cuando agarre el Marte en Leo, lo invoca. Ay, me perdí en el relato. Es mucho más inteligente que yo, como digo, y con esa memoria auditiva que tiene, te sintetiza todo que yo soy incapaz de sintetizar. El que me conoce sabe que yo doy muchas vueltas para decir algo. O sea, salvo que esté caliente, se active mi Marte en casa 3 en cuadratura con mi Mercurio, y que corran. Y que corran también cuando se le active su Mercurio en casa 8. O sea, en eso también tenemos esa analogía. Somos como hermanas gemelas con 3 años de diferencia. Bueno, ese desde el punto de vista solar. Y ese es el gran, como dije, gran issue de nuestra vida, el gran lore o el gran problema, el espejo que ella cree que yo le represento. Y para mí no era un espejo, o sea, eso para mí le impidió ver cuando era chica y cuando tuvo la oportunidad de estudiar, cuando no era madre y no tenía tantas responsabilidades a su cargo, no le permitió ver eso de compararse con otras personas, es lo peor. Pero no solamente está dado por la carta astrológica, también está dado por las narrativas internas que formaron nuestra familia. Por eso digo que detrás de cada carta hay una historia, porque una persona puede tener las mismas energías que ella y ser embajador y vivir y no compararse con nadie, aunque tenga luna en Libra. Pero bueno. Y ahora vamos a nuestra parte emocional, que es el otro eje en el que también somos muy parecidas. Ella tiene Luna en casa 8, análoga a Escorpio,
y su casa 4 abre en Tauro. Ella es una chica que se apega a las cosas y mamá era su objeto de apego. Los últimos años de su vida mamá vivió en su casa, la tuvo como para ella solita. Yo creo que era lo que ella siempre quiso tenerla para ella solita. Era su peluche, su apego. Y yo tengo, me pierdo en las cartas, yo tengo Luna con Plutón. O sea, funciono y Luna en grado 29 de Libra. Funciono muchas veces con el mecanismo de una Luna en Escorpio, igual que ella, Luna en casa 8. Entonces, nuestra emocionalidad, nuestra forma de actuar y nuestra resiliencia, más allá de que está marcada por cosas que nos han pasado a las dos, es la misma. Ella entiende más que nada el dolor mío por mi discapacidad y todo, porque lo ha vivido, me ha salido a defender, como lo conté en el video anterior en la facultad, ella con 5 años peleando con viejas que no querían darme el lugar, porque yo ya estaba cansada de pelear, ya estaba cansada ya a los casi 20 años, ¿no? 23, 22. Y ella a los 5 años, bueno, me voy, me peleo, la bajo esta vieja de... O sea, yo no sé cómo nos bajó una vieja de los pelos. Por lo tanto, tenemos el nivel emocional es un espejo, el nivel de identidad es un espejo, y sin embargo, obviamente somos personas diferentes. Si ustedes ven su carta, en su casa 11 está Urano, que es su lugar, ella tiene muchos amigos, pero también estos amigos se diluyen, es como que van desapareciendo con el tiempo. Tenemos una fuerza, yo tengo Marte en Libre, ella tiene Marte en Leo, nuestras formas de actuar también son diferentes, ella tiene más fogosidad que yo vengo más con el caballo cansado ya, y bueno, pero las partes importantes son el espejo de la identidad que está dado por el Sol y el estelium gigante en casa 9 de ella, un Sol escorpiano reflejado en una casa sagitariana y el espejo emocional, la luna en casa 8 análoga a una luna escorpiana. Encima, su casa 4 empieza en Tauro, apego también. Y mío, luna en grado 29 casi escorpiana, pegada a Plutón, más escorpiana todavía. Por lo tanto, somos como un espejo perfecto de emocionalidad y de identidad unida por un vínculo. De hecho, aunque nos llevemos tanto tiempo, siento por ahí, cuando no nos peleamos, porque también esta complejidad y este parecimiento hacía nuestras guerras de palabras que mi vieja se quería tomar el buque, tomarse un avión e irse del planeta. Habré dicho, ¿qué hice yo para tener dos criaturas como estas? Bueno, no está viva para que le preguntemos. Pero bueno, eso es lo que yo veo. Si ustedes ven algo más, por favor, pónganlo en comentarios. Ahora viene la historia que puede ejemplificar em, esto de la carta. Hagan print porque van a encontrar en cada analogía que yo digo parte de la historia que voy a empezar a relatar. Bueno, vamos a empezar con la historia y como acá tengo apuntes, pero hay un montón de anécdotas y yo siempre me voy de foco. ¿Ya vieron la carta natal? Ambas cartas natales. Espero que la hayan sacado print, si les interesa, por supuesto, para ir aprendiendo. Vamos a empezar desde el principio. Mi hermana es un bebé arcoíris, que significa que, para los que no sepan el concepto, es la bebé que viene después de una pérdida. La pérdida ocurrió, póngale 7 años atrás, no me acuerdo. 7 años atrás de que naciera ella, quiero decir. Y creo que conté esta historia en un video, porque no me acuerdo, estoy muy neptuniana. No la voy a volver a contar. La cosa que, bueno, mi hermana es un bebé arcoíris. Cuando me van a contar que está embarazada mi mamá, hoy esto es digno de una peli. Tendrían que hacer una serie así, yo saldría de las cuentas con mi vida. Bueno, mi mamá siempre tuvo problemas de riñón toda su vida, tuvo infecciones muy comunes, una o dos veces al año, porque tenía arenillas en los riñones. De hecho, una vez tuvo cálculos y fue mi hermana la que tuvo que arrastrarla al taxi y para llevarla al sanatorio. Pero bueno, vieron cómo me voy en foco. Bueno, la cosa es que
Yo tenía unos 12 años aproximadamente y me decía que iba a ir al médico. En esa época yo no la acompañaba al médico porque iba a la escuela. Entonces ella iba a la mañana, pero trabajaba a la tarde y yo iba a la escuela. Me dijo, me voy a ir al médico porque me duelen los riñones, era algo común. Seguramente tengo infección, era algo común. Me dieron, después me dice, fui al médico, me mandaba una ecografía y unos análisis. Bárbaro, el análisis salió bien, yo le mandaba una ecografía. Bueno, le habrán hecho la ecografía, obviamente. Un día, una noche, yo estoy en mi cama con mi perra, yo tenía una perra pequinés, y mi hermano ya estaba llorando, mi hermano, antes que quiera nada, ya estaba llorando porque le dolía la muela. Miren lo que me acuerdo. Mi hermano y yo tenemos un trauma con las muelas. No, o sea, nos vamos a quedar, no vamos a llegar a los 50 con ningún diente. Eh, Heredamos la dentadura de parte paterna, materna, digo, no tenemos dientes ni pelo. Él heredó la calvicie de mi padre y yo heredé la dentadura pésima de mi madre y él también. Bueno, mi hermana no, mi hermana siempre fue más cuidadosa con ese tema dental. Bueno, con mi tablilla, bueno, viene mi mamá y mi papá atrás. Mi mamá siempre frente y mi papá atrás, escondido. Cualquiera decir, el escorpión escondido, bueno. Te tengo que contar algo, me dice mi mamá. O te tengo que decir algo. No me acuerdo bien las palabras, esas no me acuerdo. Yo digo, ¿qué será? Habremos ganado el Kini. O sea, yo ya delirando y ganando el Kini. Ya me veía yo con una compu. No quería viajar, yo quería una compu. Bueno, jugando con la perra. Bueno, sí, se sentó mi mamá y venía con un papel, ¿viste? ¿Viste? Digo, como si estuviera hablando con alguien, con un alien acá. ¿Vieron? Venía con un papel. Me dice, vas a tener una hermanita. Y yo no puedo emular la cara de Martín Sirio porque no la tengo. Yo digo, ¿qué? O sea, no pregunté el cómo porque yo me pasaba dando clase de educación sexual a mis compañeras. O sea que obviamente el cómo no era una pregunta que yo, ay, ¿cómo pasó esto? No. Lo único que dije, ¿qué? Mi hermano lloraba, o sea, dejó de llorar para escuchar y después empezó a llorar de nuevo. Y yo no empecé, yo hice un escándalo, me acuerdo que metí unos gritos. ¿Qué? ¿Por qué? Y vos no me tocas más, pues yo tenía ese lore de que yo iba a Petit Suisse al bebé. Ya me había quedado del otro bebé. Entonces mi vieja tranquilizándome, o sea, buscando una pastillita, no, mi viejo no tomaba pastilla en esa época. Entonces me decía, no le va a pasar nada, si ustedes ven que muevo es porque me duele el brazo, me duele todo. Bueno, y me dice, no le va a pasar nada a la bebé, quédate tranquila, acordate lo que te dijo el médico. Yo otra vez no me vas a tocar más, no me vas a alzar más, igual pesaba 2 kilos mojada, pero yo decía, no me vas a tocar más, no me vas a, porque voy a hacer petit suisse al bebé, el bebé se va a petit suisse conmigo, otra nena conmigo, yo empezaba andando ahí. Bueno, me habré tranquilizado, obviamente me habré dormido. Llorábamos los dos ya después con mi hermano por la muela y yo porque pensé que iba a petit suisse mi hermana. Así que bueno. eh, Lo que pasó el día siguiente es una anécdota que la tengo que contar. Estaba yo afuera, ya había superado mi pequeño berrinche de niña, aunque tenía 12 años, era una niña de mentalidad. Me dice, estaba afuera, antes mi casa no tenía ni living ni nada, era solamente 2 piezas, eran tres, porque mi viejo estaba construyendo la tercera o yo estaba terminando, no me acuerdo. Me acuerdo que tenía una tele y veía Poliladro. Me acuerdo, en 94, mi hermana nació en 94 y yo me enteré más o menos en mayo. Estábamos afuera, yo estaba afuera y mi viejo también, teníamos un juego de jardín y él me solía sentar ahí y me habían comprado una máquina de escribir eléctrica, porque en las comunes yo no podía escribir. Y acuérdense que yo en el video de facultad, yo dije que en eso de test vocacional me había salido escritora. Y yo de niña escribía. Habré estado escribiendo alguna pelotudez, una historia de amor seguramente. La cosa es que yo estaba escribiendo y vienen mis dos tías, una leonina, que es mi madrina, y otra Sole en Piscis. No las voy a nombrar, aunque son las únicas dos que están vivas, para que no se ofendan. Igual les voy a mandar el video. Bueno, venían a verlo mi abuelo, el que vivía al lado, su papá. Entonces mi viejo, mi viejo es algo que no se puede aguantar de no guarda un secreto.
Me dice a mí que soy estómago resfriado, como decimos acá, pero él es peor. Él quería contarle a todo el mundo, iba a ser padre de nuevo. Bueno, ahí empieza el Saturno retrógrado. Él le hablaba a la panza a mi mamá y le decía, van a ser una nena, vas a tener que cuidar a tu hermanita, cuando nosotros no estemos vas a cuidar a tu hermana. Yo lo miraba a mi papá y le decía, estás criando un trauma a esa nena. O sea, sin saber nada de astrología ni nada. Yo decía, no le digas eso. O sea, no le digas eso. No, bueno, vinieron mis tías, vamos a empezar con esto. Vinieron mis tías a verlo a mi abuela. Em, Cuando vinieron, siempre venían a saludarnos cuando se iban. Entonces, mi viejo le quería contar y darle el madrinazgo a mi tía Sol en Piscis, que para mí tiene Mercurio en Aries, porque si no hay una mujer que yo conozca que diga las cosas sin pensar, sin tener un filtro, cosas que por ahí te hieren, pero después, al ser uno de los seres humanos más buenos que yo he conocido en mi vida, digo, es un Mercurio, ahora que sé de astrología, es un Mercurio que no tiene un filtro. Y mentalidades de épocas de anteriores, obviamente. Mi vieja tenía 38 años, que se consideraba vieja en esa época para tener un bebé. Y más que éramos pobres, pobres, tampoco tenemos para hacer tantos análisis a ver si era entero o no era entero el muchachito. Bueno, entonces vienen mis dos tías y mi viejo les cuenta y dice, ay, vas a ser la madrina, porque ella siempre quiso ser mi madrina, porque decía que como era la madrina de casamiento de mi viejo, tenía que ser mi madrina. Bueno, todo esto es medio aburrido. Vamos a la reacción. No saben el quilombo que armó, al quilombo de palabra, de cómo vas a quedar embarazada, que ya sos vieja. Mira si te sale toda tu lulenga igual que esta, señalándome a mí que yo estaba escribiendo inocentemente con una aureola que me señalaba. La aureola la tenía arriba. ¿Yo qué? ¿Yo qué hice ahora? O sea, cuando no tengo el trauma yo, me lo generan los demás. Em, y mi tía Soler Leo, mi madrina, se iba alejando. Yo veía que discretamente iba reculando para atrás, como si yo de acá me voy. Y literalmente mi papá empezó, se pelearon los dos y mi tía cada vez más lejos, la otra ya estaba por la esquina Bueno, la conclusión es que se fueron, una más rápido que la otra, y no se hablaron durante el embarazo de mi mamá, mi tía no se habló con mi viejo, por ende no íbamos a la casa y por ende mi vieja tampoco se hablaba, no sé si nos habremos encontrado en la calle, pero sé que a la casa no íbamos. Bueno, entonces el madrinazgo de mi hermana pasó directamente a la otra hermana que ya, Dios la tenga en la gloria, no está más, mi tía. Bueno, y el padrinazgo de mi hermana era para el papá de mi mamá, mi abuelo, que Petit Suisse también, o sea que mi hermana no tiene ninguno de los padrinos vivos. Em, por parte de mi mamá la tuvieron viendo la noticia. No, la familia de mi mamá no hablaba, entonces no sabía si estaban bien, si estaban mal, qué pensaban. Pues mi abuela era taurina, por ahí tímidamente decía, y vos pensás, Lile, Lile, decían a ella, Lile, vos pensás a tu edad, y si sale como la Ani, como si yo hubiera salido de un experimento. Pero nada más que eso, no el quilombo que armó la otra. Eh, pero tímidamente así, y mi mamá diciendo, y no, y bueno, y no, y ya está, y que sea lo que Dios quiera, dijo mi abuela. A lo último que sea lo que Dios quiera. Bueno, el embarazo ocurrió sin ningún problema, a pesar de todos mis traumas. Em, Llegó el momento en que yo me fui a Córdoba, como que relaté en mi niñez, fui a Córdoba y tuve que ir con una amiga de mi vieja porque mi mamá ya estaba en un estado avanzado de gestación. De hecho, mi hermana tenía fecha de nacimiento para el 16 de noviembre. Bueno, me fui a Córdoba, la pasé para el ojete, como dije, porque no me bajaron en ningún juego, lloraba todo el día y me sentí, la comida era un asco, bueno, todos los temas que ya los abordé, solamente las comía solo en cáncer era la comida. Bueno, y me comía la mía, la de ella, la de todo el curso, porque era horrible, volvimos todos 3 kilos menos. Bueno, yo llamaba para hablar con mamá todas las noches, con mamá y con papá, pero era más con mamá, ascendente cáncer, hablaba con mamá. Bueno, llamaba a la casa de la rubia, como digo yo, Sol en Cáncer, que fue mi amiga de la secundaria.
que era la única que tenía teléfono de esa familia. El primer día hablé con mamá, el segundo día hablé con mamá, el tercer día me atendió papá. ¿Y a dónde está mami? Está en tu casa, está en casa, se quedó cocinando. ¿Dónde está mami? Mi viejo otra vez está en casa. ¿Dónde está mami? Le digo, tu madre está internada. ¿Habré hecho algún escándalo? No me acuerdo. Sé que vine a Córdoba, me fui un 24, vine con un 28 duro, muy poco el viaje. Y fue a buscarme mi viejo. Tipo 12 de la noche llegamos. Yo le digo, quiero ir a ver a mamá. No se puede, esta hora está internada en el policlínico. Quiero ir a ver a mamá, no se puede, quiero ir a ver. Y empezó un escándalo y me tuvo que llevar. Me dejaron entrar porque era una nena gritando directamente. Me llevaron a ver a la mamá, creo que estaba con otras personas que me putearon también. Em, y mi mamá me vio, se sentó en la cama y me dijo, estoy bien, no hiciste nada vos. O sea, después con el tiempo y ver tantas series médicas, supe que lo que mamá tuvo con mi hermana fue preeclampsia, que de hecho ella la internaron un 28, 27 por ahí, y mi hermana se la tuvieron que sacar un 1 de noviembre, justito para el cumpleaños de mi papá. Justito, son los dos calcados con años de diferencia. Bueno, también pasó, mi mamá estaba internada y empezó una nueva dinámica familiar que era buscarme en la escuela a mi viejo, dejarme en la casa de mis abuelos me hacían comer sola, me obligaba mi abuela a comer primero, a tomar la sopa, porque yo no tomaba sopa, pero si no tomaba sopa no podía comer, o sea que tenía que comer porque de lunes a sábado había puchero. Y si, y si no tomábamos la sopa, y si no tomaba la sopa, no podía comer puchero. Y el puchero lo tenía que comer sola. Ella me lo picaba y si no comía sola, no comía. Y mi abuelo, ¿y si yo le doy? No le decía a mi abuela, ella tiene que comer sola. Hoy en día se lo agradezco, pero bueno, los abuelos son grandes enseñanzas. Mi hermano venía de ahí de la escuela y estábamos ahí, yo iba a inglés, bueno, todo esto hasta el 1 de noviembre, que nació mi hermana, y lo que más me dolió de por ahí de las cosas que se dijeron, sobre todo de la familia de mi papá, esas narrativas internas que te quedan, que cosas que se dicen sin pensar lo que pueden causar, es la Ani la va a envidiar a la hermana, porque va a ser mujer, ya sabían que era mujer, y va a caminar, y ella se va a ver reflejada en todo lo que no pudo ser. Jamás, y si no que se me caiga la casa encima ahora, jamás envidié que mi hermana pudiera caminar y que pudiera valerse por sí misma. O sea, yo amaba que ella caminara, fue el primer bebé que vi crecer, caminar y desarrollarse. Mentiría si no digo que alguna vez no me imaginé cómo hubiera sido mi vida, yo a esa edad dando mis primeros pasos. O sea, mentiría si no lo digo, pero nunca sentí envidia. Y si lo hubiera sentido, no estaría mal tampoco, porque es un sentimiento humano. Pero no lo sentí. Yo amaba comprarle por ahí cuando tenía plata vestidos y que ella se probara, le encantaba probarse vestidos y cositas. Todo lo que odiaba yo de niña, ella lo amaba. Girarse, mi tía, mi madrina que es costurera, le hacía vestidos. De hecho, hay un vestido de marinera con sombrero y todo que después usó su hija. Y yo amaba verla vestida y como ella que jugaba a ser princesa, porque jugaba también como una nena. Y también era media machona, también heredaba eso mío también. Pero nunca le envidié, pero es doloroso que parte de tu familia diga que vos podés envidiar a alguien por el solo hecho de estar en una silla de ruedas y tu hermana camine. Es un pensamiento retrógrado y muy malo y que queda en la cabeza de una niña, porque después de todo era una niña yo en ese momento. Bueno, en el día que nació mi hermana, 1 de noviembre, a las 2 de la tarde, cesárea programada, yo fui inglés y a la salida de inglés mi hermana ya había nacido. Me llevó mi papá a conocerla y me la puso. Fue el primer bebé que tuve el sábado. Estaba dormida, o sea, mi hermana se dormida y ahora no duerme, pero de bebé dormía. Yo lo único que puedo decir que envidiaba de mi hermana era abrir los ojos y llegás a tener los ojos verdes que mi papá tiene, porque mi papá tiene ojos verdes. Y yo, encima de ser chota,
pelo negro, estos rulos que se me enredan, estos piojos que no me dejan desde que tengo uso de razón. Y encima vos abrís los ojos y los tenés verde y me tiro por por este balcón, le decía a mi viejo, llega a tener ojos verdes y me tiro por el balcón. Me decía mi papá, es de primer piso, no te vas a hacer nada y no te puedes tirar. Es lo único que yo le podía llegar a enviar. Toda la expectativa que abría los ojos. Mi mamá no porque estaba dormida, pero por la anestesia. Mi viejo estaba esperando que abriera los ojos porque él quería que tuviera ojos verdes. Nosotros dos, ojos marrones. Abrió mi hermana, ojos marrones. Bien, decía yo. Bien, somos los tres ojos marrones. Ay, Dios. Cuando me río, yo digo, qué pelotuda. Pero fue lo único que juro que le envidiaba. Sale ojo verde y me petí suiza acá mismo. Bueno, a eso que yo lo tengo a la alzada y mi viejo se fue no sé a dónde, me confió que no se me, yo terror de que se me cayera la bebé y se fue, me dejó la bebé quieta por suerte. Veo que abren la puerta y es mi tía, Sol en Piscis, asomándose, despacio, media cabeza. Yo le digo, ¿qué haces, tía? Asomándote, entra. ¿No está tu papá? Me decía. No, no está. Ah, bueno, entro. Y entró. La bebé y enseguida al instante se quisieron las dos. Pero era algo, por eso digo, mi tía es lo más adorable que hay en este mundo, pero tiene ese problema de que cuando habla no hay quien la calle. Cállate, cállate. O sea, mi prima muchas veces ha intentado y ya ha claudicado. O sea, hay una edad de que ya está, ya fue. Eh, con mis primos hemos llegado a la conclusión de que no podemos manejar. Yo tengo muchos primos por parte de mi papá y hemos llegado a la conclusión de que hay ciertas locuras que no podemos parar. Entonces ya está. Pero bueno, se reconciliaron con mi papá, igual perdió al madrinazgo. Y hoy en día mi hermana la considera su segunda madre y su gran apoyo con todo lo que pasó con mamá. Entonces, y mis sobrinos la adoran, mis sobrinos, los hijos de mi hermana. Así que es algo gracioso. Ella me ayudó mucho cuando pasó lo de mamá, mi prima también. Dejé de ir a la casa porque creo que le transmitía mucho el dolor que yo tenía. Ella, al ser Piscis, es una esponja, absorbe todo, aparte de la edad y los achaques, y yo la veía muy triste y sentía que yo le podía hacer mal, entonces dejé de ir. Pero esa parte fue muy graciosa, todo el nacimiento, después escondiendo, pero no, eso fue muy, muy gracioso. Bueno, mi tía, la otra, la sola le entró porque ella no estaba metida en el quilombo. Yo siempre pensé que mi tía por ahí piensa lo mismo, pero no lo dice. Tiene la habilidad leonina de callarse la boca. Pero cuando uno tiene un Mercurio en Aries, olvídate. Bueno, sigamos. Los primeros años de mi hermana fueron creciendo al lado mío y de mi hermano, pero siempre fue como más pegada conmigo, no sé por qué, me perseguía a todos lados cuando empezó a caminar. Me acompañaba inglés, venía de la mano conmigo y la gente de Victoria la veía caminar dormida porque dormía. O sea, a mí me empujaba mi mamá en la silla, obvio, y yo le daba la manito, ella me daba su manito, yo le daba la mano izquierda siempre, porque la única que me funciona, y caminaba dormida. Tenía 2 o 3 años, caminaba dormida. Yo la miraba y venía dormida caminaba. Desde ahí creo que media sonámbula. Y veníamos de inglés. Me acompañaba inglés. Ella me quería acompañar en todos lados. Estaba yo con mis amigos y ella se ponía en el medio. De hecho, a mi mejor amigo Sol en Libra, un día que estaba acá, se le sentó al lado y le dijo, yo te amo. Nosotros nos descajamos de risa. Yo nunca jamás en la vida he podido decir te amo y para ella es lo más natural del mundo. Yo decía, ay, voy a tener un cuñado. Casi me quería estrangular el otro. Después, unos años después, cuando mi hermana era adolescente, una broma me dice, sí, tu hermana todavía seguirá enamorada de mí. Ay, salí degenerado, le decía yo. Bueno, así que esa fue nuestra infancia, nuestros primeros años. Va, mi infancia no. La infancia de ella era seguirme a todos lados. Lo que solía hacer ella era pararse en los posapiés de mi silla y me decía, abrazo, y me abrazaba. Acuérdense que su luna, sí, en casa 8 pero su casa 4 abre en Tauro.
el afecto, los abrazos, las caricias, cosa que para mí era, mm, en general, no con ella en particular, sino en general, para mí, y ella para ella es muy natural. Y bueno, eso era, me acuerdo que me hacía eso, se subía y me decía, abrazo, y me abrazaba. Después hemos perdido eso, peleas épicas, pero eso viene en la otra parte del video. Pero esos fueron los primeros años de Natalia y mío. Iba a decir algo que me olvidaba. No, bueno, y se crió también con los amigos de mi hermano. Ella es muy machona, le gusta tener amigos varones, por eso, por lo mismo que yo. O sea que, no por un caso, por ella sí pudo ir a la escuela que quedaba al lado de casa, pero prefería tener amigos varones que mujeres, se llevaba mejor con los varones. O sea, el mejor amigo de mi hermano te tenía que esconder atrás de un árbol para que se fuera porque yo lloraba porque se iba. O sea que siempre le costó más relacionarse con mujeres y fue más fácil tener amigos varones para ella. No sé, tendrá energía masculina. No analice tanto la carta. Porque el cuide la cuestión en este video es contar nuestra historia y el espejo. Bueno, esa fue la primera parte de nuestra vida. En esta segunda parte, la adolescencia, la temida adolescencia, empieza bueno, ella terminó la primaria, empezó la secundaria, se cambió 2 o 3 veces de escuela, repitió un año cuando tuvo la epilepsia. Y hay una cosa que yo dije que mi hermana tiene, yo dije no, y lo vieron ustedes, Luna en casa 8 un apego con mi mamá y por tanto era recíproco. Yo creo que mi hermana fue regalo de mi mamá, porque un regalo que Dios le dio a ella, no porque yo fuera mala hija, sino porque no tenía esa cariño, mi cariño yo lo demostraba de otra manera, soy de otra manera. Y mi hermana no, abrazo, beso, tiene millares de fotos en su Facebook de mamá. El día que haga el video de mamá voy a poner fotos y son casi todas con mi hermana, porque yo le huía a la cámara y mi hermano nunca estaba, o sea que, bueno. Em, y se inventaron los celulares, se aparecían un poco los celulares, cuando mi hermana pisaba la adolescencia. ¿Para qué? O sea, ¿para qué se inventaron esos objetos del infierno? Porque mi vieja tenía como una obsesión, mi hermana, acuérdense, tiene un Stellium en casa 9 gigante, no paró la adolescencia en mi casa, salía mucho, tenía muchos amigos, iba a la confitería, bailaba, en fin, hacía todo lo que yo no podía hacer. Si mi vieja no estaba acostumbrada porque ella siempre sabía dónde estaban sus hijos. Yo porque no me podía ir a ningún lado, si ella no me llevaba. Y mi hermano porque no salía a ningún lado. Entonces, para ella era algo anormal, tener que preguntarse dónde estaba un hijo suyo. Y con mi hermana era así. Y como mi mamá nunca se llevó bien con los aparatos tecnológicos, la función de perseguirla era mía. Dios mío. Lo quiere llamar acá, mandarle mensaje de texto, no, no había WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿A qué hora venís? O sea, ya me puteé y ya era puteada. Ahí empezaron nuestras peleas. Puteadas y su frase preferida de toda la adolescencia y de parte de su adultez, vos no sos mi mamá. Yo creo que mi chip de ascendente cáncer se activó en su nacimiento, con el nacimiento de ella, porque es la frase preferida de ella, vos no sos mi mamá. Y yo creo que muchas veces actué como su mamá. ¿En qué? En querer, en ese afán de demostrar que yo no sentí envidia porque ella caminara, que de hecho no la siento y nunca la sentí, pero quería que ella tuviera todo lo que yo no podía tener. Póngale cosas económicas, tampoco podía darle tanto, pero sí que estudiar inglés, abandonó en cuarto año. ¿Por qué? Porque no le gustaba. A mí me gustaba. Entonces yo dije, bueno, a ella le va a gustar. ¿Por qué le va a gustar? Porque a vos te gustaba. Nerea, ¿no te diste cuenta? Son cosas que después me di cuenta. Ella tiene más artista, o le hubiera mandado danza. Bueno, de hecho fue a danza, pero dejó inglés. Le hubiera tenido que pagar más danza que inglés. La desenchufaba más de su estrés. Bueno, entonces yo persiguiéndola y nuestro espejo ahí empezó.
nuestras peleas. Yo ya más grande, 13 años más, y ella en plena adolescencia, y mi vieja persiguiéndola. Hubo un hecho acá en Victoria que fue una tragedia, que fue, yo tengo que usar esta palabra, pero tendré que usar una palabra más seria a ver si busco una. Hubo un accidente de adolescentes que venían de un baile, que se realizaba un baile de máscaras en Nogoyá todos los años, de donde es Emilia, para que lo ubiquen, y todos iban, de Victoria todos iban, era el baile del año. Y yo me acuerdo que a las 6 de la mañana por ahí empezaron los bomberos, o antes, no me acuerdo, bomberos. Suena el teléfono, en esa época teníamos ya teléfono acá. ¿Quién podía ser? Mi tía Sol en Pisis. Ah, llamándola a mi vieja. ¿Y escuchaste la radio? Porque mis tías son fanáticas de escuchar en la radio en necrológica, igual que mi viejo, a ver quién se Petit Suisse, a qué, de qué edad tenía y de dónde era, y de dónde vivía, a dónde vivía. Bueno, ¿viste el accidente? No, o sea, pasó este accidente. ¿Y la Nati? Así decíamos. ¿Y la Nati? ¿La Nati qué? ¿No venía en ese auto? ¿Para qué? ¿Para qué le podían decir a mi vieja que mi hermana podía venir en ese auto? Porque encima el resultado de esa tragedia fue tal que directamente había que ir a la morgue a reconocer por el estado en el que habían quedado. Yo sabía que mi hermana no estaba en ese auto. ¿Cómo lo sabía? No lo sé, pero lo sabía. Pero había que convencerla a mi mamá. Y yo, mami, toma la pastilla, o sea, persiguiéndola a mi vieja o la pastilla. Natalia no está ahí. Llamala a Natalia, le llamé 400.000 veces. La pendeja no me atendía el celular. Lo tenía apagado. Atendió tipo 10 11 y me dijo, estoy durmiendo acá en la casa, me la nombró a su amiga. Yo le digo, viste, estaba con tal, no estaba ahí a donde decía mi tía que estaba. Entonces, pero mi vieja tenía un miedo siempre a que le pasara algo. De hecho, mi hermana tiene una condición que fue la epilepsia, que se le diagnosticó a los 14, pero desde ahí hasta el diagnóstico hubo un montón de etapas que tuvimos que pasar, incluida una internación, donde pensaban que era porque mi hermana tomaba fafafa, como en esta ciudad donde todos piensan que son todos, les pasa algo por tomar sustancias ilícitas. Pero no, era un problema porque nosotros somos gente que tenemos problemas en esta familia, todos de salud y todos de causas desconocidas. Em, Así que bueno, pero como no nos creían, se me apaga la luz del celular. Mi vieja convenciendo a todos que su hija no era una fafafa, y mi viejo queriendo trompear a todo Fermín Salaberry. Así que bueno, le diagnosticaron en Paraná, hubo muchos tratamientos, todo, y hasta que se logró bueno, con su diagnóstico. Después llegó la etapa de elegir la carrera universitaria. Y ahí llega el tema del espejo, que yo lo dije, y como espero que lo recuerden. Casa 9, Sol en Sagitario, análogo a Sagitario, signo de la hermana más grande. ¿Qué pasó? Mi hermana dice, yo también quiero estudiar. Tengo igualdad de oportunidades que mi vieja Luna Libre se la quería dar. Y yo también quería que estudiara porque pensaba que era la única que podía lograr algo. Yo ya auguraba mi fracaso en la carrera. De hecho, ella me acompañó a repartir currículums y vio como la gente, nadie me daba bolilla. Bueno, ella quiso estudiar relaciones internacionales. Yo le digo, elegí una carrera más real, porque acá se necesita idiomas si vos dejaste inglés. No, que yo quiero estudiar, si vos estudiaste abogacía porque te gustaba. Bueno, toda la rata, Mercurio en casa 8, mi vieja evitando el conflicto, dale. Y yo le digo, bueno, hay un título intermedio, podés estudiar hasta acá, que es lo que te podemos bancar, te recibís en el título intermedio, porque tu inteligencia te lo da, y podés trabajar en alguna empresa y ahí te podés seguir bancando la carrera. Yo la veía para esto, tenía diplomacia, tiene una forma de hablar que contacta enseguida. De hecho, después militó en política, pero esa parte la voy a omitir. Y le digo, como escorpiana me hace acordar a la Romy, militando.
Y bueno, empezó a estudiar. Todo bien, rindió todo bien, todos los parciales. Llegaba el tema de los finales. Ella tiene interceptado el eje del conocimiento, Sagitario, no quiere decir que no pueda aprender nada, quiere decir que le cuesta expresar esa energía, y más cuando tiene un espejo, porque de hecho todo el estelium este lo tiene en Escorpio, casa 9 pero en Escorpio. Bueno, llamaba cuando iba a rendir cada final llorando y le decía a mi vieja, no voy a probar, no voy a probar. Y yo le escuchaba porque mi vieja le ponía en altavoz. ¿Y por qué no vas a probar? Y la frase, porque yo no soy como la Ani. Acá usamos mucho la, como la Ani. Y no, no tenés que ser como yo. Vos sos vos. Eso es lo que por ahí nunca entendieron en mi familia. No es, y la comparación de mi viejo tampoco ayudó. Comparándola conmigo toda su vida tampoco ayudó. Em, yo estudié y a mí me fue bien en la facultad porque yo en mi mente sentía que no tenía otra opción. No iba a formar una familia, no iba a ser madre, no tenía más que mi cabeza, en mi mente, y lo sigo pensando. Entonces, para mí, brillar en la facultad, ser la mejor en la facultad y recibirme con el mejor promedio era lo mínimo que yo podía hacer para suplir todas mis carencias que yo pensaba que eran culpa mía. ¿Ok? No tenía otra vida, ella sí tenía otra vida. Tenía amigas, podía salir, bueno, yo también salí, pero no iba a bailar, no. Entonces mi vida era la facultad, mi vida era el estudio. Yo ponía todo mi líbido ahí. Ella no, y si lo hubiera podido comprender, creo que se hubiera podido recibir. Pero bueno, terapeutas nunca no creen los terapeutas tampoco. Mi hermana no cree en Dios, no cree en nada, tiene todos los sacramentos, pero no cree en Dios aún siendo escorpiana. No cree en terapeutas y es escorpiana. Tiene facultad para escuchar a otros, otros se le abren a ella, pero ella no cree en la terapia, ella no se abre a nadie en ciertos temas. Bueno, ahí se vino el espejo. Compararse conmigo fue su gran... Hoy en día está estudiando una carrera que pega más con su ascendente y con su medio cielo. Pero bueno, te lleva una vida, un retorno de Saturno y todo lo que pasamos con mamá para ver dónde estaba tu foco. De hecho, ella con el ascendente Piscis se le notaba mucho cuando íbamos a visitarlo a mi abuelo materno al geriátrico. Ella era la reina del geriátrico. A todos los viejitos iba y les preguntaba qué querían. O sea, y yo con cara de perro, no es que tenía cara de perro y los toreaba a los abuelitos, sino simplemente que yo me centraba en mi abuelo. Los otros abuelos me chupaban tres cojos. Bueno, no, si me hablaban, yo hablaba. De hecho, con uno tenía muy buena onda, pero me tenían que hablar. Yo salir a repartir sonrisas, no cuenten conmigo para eso. Acuérdense que yo soy Sol, grado 29 tenía por Capri. No cuenten que voy a repartir sonrisas. Yo iba al geriátrico, estaba con mi abuelo y ya está. Mi familia era mi abuelo. Ascendente cáncer, cierro mi familia. Bueno, así que me quedo. Ah, y las peleas, que las tengo que contar en esta época, eran peleas obviamente solamente verbales pero se armaba un Hiroshima que mi mamá se quería tomar el buque. O sea, yo creo que mi mamá en determinado momento se quería tomar el buque en serio. En una de esas peleas, yo tenía la silla motor, y esta es una anécdota muy linda porque es muy nerea. Yo dije, me voy a la mierda. ¿A dónde te vas a ir? Me fui a la mierda. Le dije a mi papá que me ayudara a bajar, pero encima ni bajar sola podía. Y me fui. Era verano, pero si no, hubiera tenido que volver enseguida. 12 de la noche, mi viejo llama a la policía. ¿Por qué me entero que llama a la policía? Porque la policía me andaba buscando a mí. Yo estaba parada en la silla, no parada, bueno, es una forma de decir que tengo. Estaba con la silla enfrente a una casa, mirando que mi tío estaba trabajando y mi tío estaba ahí, no sé, haciendo con una vieja, no estaba haciendo nada raro. Estaba hablando con una vieja, yo lo veía del otro lado, pero estaba ahí. Y después iba a volver a mi casa, pero eran más de las 12 de la noche. Vuelvo por calle San Miguel, cuesta abajo, el que es de Victoria sabe, para el patrullero al lado mío. Me dicen, ay, Anita, porque todos
El que no me conoce me dice Anita siempre, todo el mundo sabe quién soy. Anita, em, llamó tu papá. ¿Qué? ¿Te fuiste de tu casa? Sí, sí, estoy acá, le digo. Volvé, volvé, dale, volvé. Y si voy para casa, le digo, ¿yo dónde me voy a ir? Sí, porque si no te tengo que subir al gozo y la silla esta no se pliega. Volvé sola a tu casa. La policía, sí, ya voy, ya voy. Bueno, ahí llamó mi viejo esa vez a la policía y después llamó otra vez, ya la policía estaban. Una vez, pero acá no tiene nada que ver mi hermana, yo había salido con mis amigas a comer, con el cuarteto que ya conté antes, y se les ocurrió a ella hacer un after en un pub. Esta es mi historia, acá no tiene nada que ver mi hermana. Es un paréntesis, pero si no, no sabía dónde meterla. Y me dice, yo le digo, pero no tengo plata, siempre no tengo plata para el pub. Me dice, no importa. Si vos no tomas nada, total, es verdad, no tomaba nada. Bueno, entramos y ese pub solo se podía entrar si vos eras blanco, perdonen, pero era la verdad, blanco y con plata. Nosotros éramos blancas y pero no teníamos plata, nos dejaron entrar igual porque me vieron a mí en silla de ruedas. Bueno, entramos, ellos se pusieron a bailar y a chupar y yo aburrida como un corno y eran las 3 las 4 de la mañana y yo no volvía. Cuando volví, resulta que estaba dos patrulleros en mi casa pidiendo detalles de cómo estaba vestida, de cómo estaba vestida. Y si estoy en una silla de ruedas es medio difícil pasar desapercibida, decía yo. Y era mi viejo, que estaba acá con mi mamá llorando como siempre, pero mi mamá lloraba porque, por el escándalo que armó mi viejo, no porque si ella sabía que estaba con mis amigas. Mi viejo pensaba que me habían... ¿Quién me va a secuestrar? ¿Quién va a pedir algo por mí? Me tienen que devolver. O sea, con todo lo que me tienen que atender, me devuelven. ¿Y dónde estaba? Y estaba mi mamá, mi papá y la Tati, acá, que ya formaba parte de la familia la Tati. No sabíamos hasta qué punto. Todo un escándalo, porque un hermano de la Tati trabajaba en la policía, de hecho dos hermanos trabajaban en la policía, buscándome, yo estaba en el pub. Y vine y mi hermana creo que estaba durmiendo, no estaba, no sé. No, pará, yo tenía 20 y pico, ella tenía, no, todavía estaba acá, no era adolescente. Eso pasó antes de mi escapada por una peleada con ella. Así que la policía tiene dos llamadas por chica en silla de ruedas en un intento de fuga y en otra porque se fue con las amigas. La vergüenza que pasé en esas dos oportunidades no tienen desperdicio, mira. Son huidas vainerea, dijera Martín. Bueno, huidas vainerea. Una porque salí con mis amigas y dos porque me quise ir y no me pude ir. Va. Después viene la tercera parte. Esta tercera parte habla sobre, bueno, los últimos años, son últimos años, todavía estamos vivas. Me refiero a nuestro, bueno, me refiero a todo lo que pasó con mamá. Ahí está, bueno, vamos a resumirlo. Que ella lo sintetiza tan bien y yo soy tan difícil para sintetizar conceptos. Bueno, vamos a empezar por lo lindo. Fue cuando ella quedó embarazada. Bueno, fue lindo para toda la familia porque Sasha es una bendición. En su momento mi papá no lo vio de esa manera, pero ella tenía 20 años, o sea que había pasado el umbral de, como decir, si hubiera tenido 17 capaz que hubiéramos salido en crónica, pero 20 era como más tolerable. El tema era el efecto espejo. No te lograste recibir, tu hermano te recibió, bueno, todo un lore familiar que lo explicaré en el video cuando hable de mi papá. Pero bueno, la acompañamos, me acuerdo que cuando ella nos dijo, porque tampoco es como que después, no sé si alejar es la palabra, pero uno va creciendo, ella estaba con el padre de Saya y lo conocíamos poco y nada, hasta el día de hoy lo conozco poco y nada, igual ya no están juntos, pero fuimos a la ecografía, mamá y yo. Y Sasha salió saludando tal cual ella salió saludando en la ecografía. Y cuando a mí me informaron que mamá estaba embarazada, mi mamá me informó. eh, me eligió a mí como madrina, yo soy madrina de Sasha, pero como ahora está la moda de elegir dos madrinas y dos padrinos, hay otra madrina y hay otro padrino. Pero como dijera mi tía, está sola en Piscis,
Yo soy la madrina verdadera, la que firmó el acta, y mi primo, el hijo de ella, es el padrino verdadero, el que firmó el acta. Sasha es escorpiana, para sorpresa de nadie. Nació el 27 de octubre del 2015 por cesárea programada. Cuando quedó embarazada y lo comunicó, yo creo que tenía miedo porque ya sabía que ¿quién le iba a cagar a pedo? La que no era su madre. Pero no porque ella quedara embarazada y por esto de, ay, deja la carrera, sino porque yo tenía miedo, acá actuaba con mi tía, ella tomaba una medicación muy fuerte para la epilepsia y vos abrías el prospecto y decía, lo primero, no quedar embarazada. Y yo decía, ¿y qué hiciste vos? Quedar embarazada. O sea, es, primero asegurarse que tuviera los cuatro miembros y que no tuviera nada. De hecho, fue un embarazo de riesgo, se controló y había muchas veces que llamar a, no a emergencia, sino a mi mamá, mi mamá, la amiga que era enfermera, a controlar la presión, porque ella tenía presión muy baja, la sigue teniendo, pero que solamente tuvo picos cuando pasó lo de mamá por algo emocional, pero su presión neta es baja y durante los embarazos más todavía. Después, bueno, durante el embarazo de Sasha hubo un evento que nos hizo estar internados a ella, a mamá y a mí acompañándolas. Yo porque no me quise quedar por un tema familiar acá, si me tenía que quedar tenía que buscar a alguien para atenderme y es alguien, porque hay muy pocas personas que sepan o que tengan la vaquía para manejarme en ese momento y ahora peor que soy más grande y más pesada, pero en ese momento, bueno, era la Tati y yo no quería quedarme, ya se había destapado todo. Entonces yo no quería y le digo, mami, me quedo acá. ¿Qué saqué de eso? Estar una semana en el sanatorio, pero no teníamos plata para ir a parar en un hotel, solamente una noche. Mi vieja dormir sentada, lo más incómodo para mi vieja era llevarme al baño y los huesos que no los podía mover. Eso creo que lo conté en algún otro video. Que cuando llegué acá me quedé acostada 2 días porque literalmente estaba como la momia, no me podía mover. Pero bueno, por suerte esa ya nació bien, con las cuatro extremidades y no tululeca, como dijera mi tía. Pero pues la fuimos a conocer, era una bebé hermosa. Y me sorprendió mucho mi hermana como madre, después al ver su carta, digo, bueno, por ahí le ataca el rey Bere de Mercurio en Escorpio, y aparte Sasha se refleja en ella se refleja también. El efecto espejo, su hija es escorpiana, em, pero tiene su casa 5 en cáncer, o sea que también una amiga, a mí muchas veces me cegan ciertos conceptos y me lo tiene que hacer ver otro, porque yo no lo puedo ver por mí mismo. Entonces, por mí misma, y ella me dice, pero escúchame, tu hermana hizo una elección, quería ser madre, sos vos la que tenés el lore con la maternidad. No es ni tu madre ni tu hermana, sos vos. Y es verdad, el lore es mío. Bueno, cuando quedó embarazada de Donatello, que es mi sobrino más chico, yo fui una de las pocas, el último en enterarme, ya dije, ya conté eso, lo Nerea mío y de la cuidadora de mamá, ella es peor porque es enfermera. Se tendría que haber dado cuenta y decía, vos sos peor, le decía yo. Y bueno, cuando nació Donatello, nació también bien. O sea, problemas de salud tienen todos los niños, se enferman, pero por lo menos los cuatro miembros sí caminan. Que era un tema muy importante y un trauma muy grande en la familia también. Em, no, con Paula yo no sentí ese trauma porque no era mi hermana la que estaba embarazada. O sea, el embarazo yo lo veía de lejos, cuando la veía a mi cuñada con su panza, pero no la veía mucho mi cuñada, así que no le veía mucho la panza. Por ende, no viví yo ese trauma. mm, Nunca se me cruzó en la cabeza que Paula podía tener algún problema. Pero con Natalia sí, el fantasma volvió a resurgir cuando quedó embarazada de Sasha. Después con Donatello no tanto, porque me enteré ya cuando estaba por largarlo, entonces no tuve tiempo de hacerme la cabeza a mí misma. No me dio tiempo, quizás por eso me lo ocultó. Bueno, el ACV de mamá. El ACV de mamá fue un efecto traumático para toda la familia, pero más para ella y para mí, porque tenemos, como le mostré en la carta, una emocionalidad muy similar.
Pero ella como escorpiana tiene la resiliencia de aguantar ciertas cosas que yo creo que no aguantaría. Resiliencia y a la vez peso y carga. Yo siempre dije el objeto de apego de mi hermana fue mamá. Para ella era territorial mamá. No creo que haya tenido celos de mí, porque es lo suficientemente inteligente para saber que mamá estaba conmigo y me atendía porque yo no podía hacerlo por mí misma. Si no, yo me hubiera picado de este pueblo, no saben a qué velocidad, aunque tenga luna en casa 4. Y sea ascendente cáncer, me hubiera ido. Ahora lo digo que me hubiera ido. Em, Mi hermana no estaba en ese momento, la llamábamos, bueno, vino que yo. Fue ella la que la acompañó a mi vieja a las 4 de la mañana cuando juntamos la guita, si no, no la trasladaron. Y yo tenía el teléfono siempre prendido, duermo con el celular al lado, pero ahora apagado que se me acaba la batería. Y me llama, me dice que la habían llamado y que mamá había empeorado. De hecho, las últimas palabras que le escuchó decir a mamá antes de caer en inconsciencia en el sanatorio adventista, allá en Pulgari, pues mamá tuvo la conciencia a las 4 de la mañana. Miren todo, si acá se hubiera actuado rápido, todas las consecuencias que se hubiera evitado, pero bueno, si no aparece la guita acá en Victoria, nadie mueve un dedo. Y aún con guita tampoco mueven un dedo. Em, Me dice, mamá empeoró, me están llamando, vengan. Vengan, se refería a mi papá, mi hermano y yo. Le llamé a mi hermano, salimos, nos explicó el neurocirujano que se había hecho hidrocefalia, que había que sí o sí operar para liberar el cráneo y para liberar la presión intracraneal, pero que eso no auguraba la supervivencia. Tenía un 4% de posibilidad. Bueno, esperamos todos ahí. Cuando dijeron lo que había que pagar, igual nos dieron tiempo. Todo el tiempo que tuve internada mamá, juntamos la plata, 2 meses, así que, bueno, mientras estábamos en la sala de espera de terapia intensiva, no me salía la palabra, me dice mi hermana es ascendente Piscis. Me dice, mamá, fue a casa toda la semana, sí, ya sé, le digo, si venía de tu casa cuando le dio la CB. Ella vivía en la casa de mi tío. Era una forma de decir a tu casa, no era la casa de ella, pero yo le decía a tu casa. Sí, pero cuando vos ibas, yo trabajaba a la mañana y mi vieja se iba a hacerle compañía a mi hermana. Mi hermana estaba estudiando el profesorado de filosofía. Acuérdense, Estelium en Casa 9 le gusta mucho la filosofía. Ahora está estudiando otra cosa, pero le gusta mucho la filosofía, por eso podría debatir con el idiota de Fantino. Em, bueno, me dice, esta semana mamá estuvo rara mientras estábamos esperando. Ella me decía que que te cuidara yo a vos. Si a ella le pasaba algo, que te cuidara otra vez la narrativa. Que te cuidara yo a vos. Mirá qué raro, le digo. A mí me dijo lo mismo. Que si le pasaba algo, yo te vigilara a vos. O sea, mamá para mí sabía que algo le iba a pasar. Internamente, vaya uno a saber, uno siente cuando, para mí, que creo en esas cosas, que le que le iba a pasar algo. No sabía el qué, cómo, cuándo, pero que estaba cerca. Em, y bueno, me acuerdo de la anécdota de los dientes, que nos entregan los dientes, nos miran a todos y automáticamente se lo dan a la escorpiana. Ahí me hizo acordar a una anécdota de la Romy Escalora, por eso me sentí tan identificada con ella, porque ¿quién no puede aguantar toda esta intensidad? Un escorpiano. Mi hermana fue la que más se puso al hombro la parte física de mamá, física de estar, la permanencia. Yo asumí el rol de la sostenedora que me trajo las consecuencias horrorosas que ya he contado en otros videos. Y la metí de pata del Plutón Luna. Cuando el terror está, cometés cualquier cosa con tal de salvar o crees que vas a salvar o darle una mejor calidad de vida a tu vieja. Bueno, no es una disculpa, es un motivo. Em, pero ella se hizo cargo de la parte de estar de los tres, fue la más presencia físicamente, por una cuestión obvia que yo no podía y por una cuestión de que mi hermano era varón y cuando le tocaba cuidarla se sacaba todas las cosas, mamá, pues
Mi hermano llegaba medio dormido, Stelium en casa 12, se sacó la sonda, sacaba todo y andate, le decía Mul. Bueno, em, mi herma, mi hermana. Mi mamá vino acá después de la rehabilitación, después de la pandemia, la alargaron en pandemia, la alargaron, digo, porque ya no daba más la rehabilitación, no avanzaba ni para atrás ni para adelante y tenía un gran cuadro depresivo. Estuvo acá, después se empezó a complicar con neumonías y mi hermana decidió llevársela en el 2022. Para mí eso me causó al principio como, no encuentro la palabra, como diciendo, no, no puedo ni sostener, la verdad es que no la podía sostener. No podía cuidarla a la noche, no dormía porque vigilaba si respiraba, las apneas que hacía, que no eran tantas como después se le complicó, no usaba respirador como después sí usó, concentrador de oxígeno para ser más exacta. Em, entonces yo la controlaba y cuando veía que algo pasaba, gritarle a mi viejo. Y la verdad que mi papá no es una persona que responda bien en situaciones traumáticas, porque él es hipocondriaco. Entonces se empieza a hacer la cabeza a él. Y varias veces obviamente le cambió el pañal y todo, pero no es algo que esté en la naturaleza de él. Y no es culpa, a mí me atiende, me baña, me lava, pero es otra cosa. Que cambiaron, o sea, era otra cosa. Y lo teníamos que entender, un hombre casi de 70 años y encima no acostumbrado a eso. Y verla en ese estado también, más allá de que no eran pareja ya, era la madre de tus hijos. Eso es una historia aparte. Bueno, mi hermana se la llevó con las cuidadoras. Mi mamá se fue con las cuidadoras. Em, pero había noches en las que mi hermana dormía con mi mamá, porque parece que mi mamá tenía como ataques de llanto o cosas así. Después me contaban muy por encima cada vez las cuidadoras por ahí esos ataques me los contaban menos porque ya veían que era mucho lo que yo tenía que atravesar a nivel como onda económico. Pero antes que mi mamá se fuera de acá, ocurrió una de nuestras famosas peleas, siempre de palabra, obviamente. Y mi hermana no vivía acá, vino por una emergencia con mamá y cuando la iba a acostar nos estábamos peleando y mi mamá la miró y fue la última vez que yo le escuché hablar a mi mamá como hablaba antes. Y fue la única vez que le paró el carro a ella, porque siempre la mala era yo. Le dijo, Natalia, ¿vos no ves lo que se le viene encima a tu hermana ahora? ¿No, no lo ves? Y mi hermana la miró y se cayó. Y es verdad, mi vieja veía venir todo lo que se me venía encima. No me refiero solamente a lo económico, porque yo estaba trabajando en la Muni, está bien, estábamos en pandemia, pero técnicamente trabajábamos desde acá. Pero a mí se me venía encima un montón de cosas. Ella sabía que yo quedaba a cargo solamente de mi viejo, que ella ya no podía ayudar. Y para un padre que está consciente, mi vieja siempre estuvo consciente hasta los últimos tiempos, es duro tener un hijo con discapacidad y crecer, verlo crecer y tener encima tuyo, creo yo, que no soy madre, una espada de Damocles. Porque cuando yo no esté, ¿qué va a ser de mi hijo? En este caso de mi hija. Ellos confiaban plenamente en mi hermana, o sea, es como que la trajeron a este mundo para cumplir eso. Por eso cuando vi su Saturno en Piscis retrógrado, yo dije a la puta que lo parió. O sea, la trajeron para eso, este mundo. Yo no quiero esa vida para ella, porque a todo el mundo se lo he dicho. Yo no quiero que mi hermana se haga cargo de mí. No porque sea mi hermana, no. Primero porque tiene una temática y es muy escorpiana y yo ya estoy ojeada de escorpianos, sino porque no quiero que tenga esa vida. Bastante tuvo con mamá. Espero que no tenga que padecer con papá también. Bueno. Esa fue la última pelea que hemos tenido pelea, pero no, después ya no nos peleamos delante de mi vieja. Generalmente coordinábamos y pensábamos igual con respecto a eso. Los últimos días de mamá, la última vez que yo la vi con vida mamá, fue un 4 de febrero de este año, que fui a verla como siempre. Ese día extrañamente fui 2 veces al día
Yo no iba 2 veces al día más porque no tenía quien me llevara, pero bueno, en ese momento tenía quien me llevara y fui a la mañana y a la tarde. Mamá tenía entre ya muchas cosas, una pequeña como ampolla en el pie que cuando se paraba le dolía. Entonces lloraba, esa mamá lloraba por todo, estaba muy sensible y muy cansada. Las chicas después me transmitieron que ella les decía que estaba cansada de sufrir. Y le entiendo. Bueno, a mí verla llorar a mamá, sentirla llorar a mamá esa vez, era como yo estaba agotada y sentía como una opresión en el pecho que siento por la taquicardia o la bradicardia o la ansiedad o qué. Pero después se calmó mamá. Yo digo, bueno, mami, me voy, mañana vengo. eh, y me saludó con su manito, la que movía, y me fui. Pero cuando me fui, yo ya sabía que no la iba a volver a ver. Bueno, ascendente Piscis este año en revolución solar. Créanlo o no, la astrología me explicó muchas cosas. Em, Al otro día, la empleada me dice que mamá se levantó con taquicardia, con fiebre. La fiebre le disparaba la taquicardia. La llevaron al hospital la devolvieron. Bueno, ya hice un reel, está todo en mi Instagram. Así que no voy a volver a revivir esa inoperancia. La llevaron a la villa, mi hermana estaba quebrada. Se sacó el yeso y agarró con la camioneta y la llevó. Estuvo todo el fin de semana después con ella y volvió el lunes y tuvo que volver porque mi mamá entró en coma. Antes que mi mamá entrara en coma y ella se viniera, le dio 3 besos. Tiene que ver con nuestra historia, tres. Yo creo que uno para cada uno. Em, Cuando volvió, era cuestión de esperar cuándo iba a morir mamá. Me dice a mí, a lo último me dice, ¿qué hago? ¿La desconecto? O sea, no le iba a desconectar ella. Ya teníamos la orden de no resucitar. Sí, por suerte siempre en eso estuvimos en la misma página. Si no, ¡ay, Dios mío, lo que hubiera sido! Em, sí, y hay una foto que ella postea, que la publicó hace un tiempo, que es ella durmía, sosteniéndole la mano a, a mamá, mientras a mamá le sacaban el oxígeno. No, no, obviamente que no sacó la foto de que la enfermera sacándole el oxígeno. Sacó la mano, la foto de ella sosteniéndole la mano. Mi hermana es muy trágica, Escorpio. Yo no puedo imaginar lo que habrá sido para ella despedirse de su madre, pero siento que de los tres es la única que podría haberlo hecho. Ni mi hermano ni yo habríamos tenido la capacidad. Yo sí quería que la desconectaran porque no quería que sufriera más, pero en el momento en sí, no sé si no me hubiera Petit Suisse al lado de ella, porque no tengo esa fortaleza. Muchos dicen que tengo esa fortaleza, no la tengo. Simplemente lo disimulo porque en la vida hay que disimular, porque a la gente, como no le gusta la verdad, uno tiene que fingir. Em, pero bueno, a ella le tocó la parte más dura, siento, de ver desconectar y ver irte a tu madre, porque literalmente ella la vio y ella era dos cuidadoras, pero estoy hablando de mi hermana, que le afectó emocionalmente. No digo que las chicas no la querían a mi mamá, digo que no era su mamá. Entonces, le tocó lo más duro, decidir desconectar a tu mamá. Hace tiempo posteó una foto en un estado de WhatsApp que decía, junto con vos se fue mi mejor versión. Yo no creo que sea su mejor versión, que la vida de mamá haya sido su mejor versión. Creo que tenés hijos, que ellos van a ver tu mejor versión. Es cuestión que pase el tiempo. Y acá no se trata de quién le duele más, una competencia, a ver quién de los tres sufre más la muerte de mamá. Se trata de que en la realidad fue ella la que padeció más el dolor y los últimos años. Y tenemos diferentes formas de expresar el dolor. Ella más abiertamente, tal vez, con posteos, imágenes y fotos del recuerdo y videos, viendo y escuchando la voz de mamá, un poco más escorpiano, más sintiendo el dolor, yéndome más a lo profundo, y yo más sagitariano queriendo evadirme
y canceriano también queriendo evadirme de todo, repartiendo pasti. Y por último, para contar la anécdota, por último queda una frase, pero por último de la historia, es hace unos días, no sé, me dijo que tenía un tic, me llama y me dice, me tiembla el ojo. Le digo, ¿qué parte del ojo? Abajo del párpado. Bueno, me dice, y mi papá estaba al lado mío y dice, hacete la cruz 3 veces. Y yo le digo, deja de decir que se haga la cruz y no cree en Dios. Tómate un clon, le digo. Y se caga de risa y me dice, vos siempre repartiendo pastillas por todos lados, sí, empastillate. Ya no nos queda otra opción, le digo, empastillate. Em, y cuando digo esto, al primer mes que se cumplió, cuando se cumplió el primer mes del aniversario de la muerte de mamá, ella estaba triste, no sé qué, me mandó un mensaje, y yo le digo, vos quédate tranquila, que mamá en ese tiempo había muerto, por Dios, había muerto 2 tías de nosotras, que Dios la tenga en la gloria. Y es una broma, por mis primos, no se ofendan, es una broma, ya lo anticipo, es en pos del humor. Yo le digo, tranquila, que mamá está ocupada en el cielo tratando de evitar, no, la estoy escondiéndose atrás de un árbol para que no la vean. O sea, y la hice reír. Y yo creo que ese es el vínculo que perdimos, el hacerla reír. Cuando era chica, mi trabajo era, según mi psiquis, mantenerla viva, porque mi psiquis pensaba que cualquier cosa que yo hiciera iba a provocar su petit suisse, cosa que no es así. Y que no fue así, y que solamente habitaba en mi Plutón en casa 4 y después que mi trabajo era que ella tuviera lo mejor, lo que yo no pude tener, libertad. Em, y creo que hoy nos perdimos lo mejor, que es hacerla reír, que ese Stellium en casa 9 reflejara no lo malo y lo que tenías que ser o parecer igual a tu hermana, sino ver lo bueno, tratar de ver lo bueno y reírnos de las cosas que nos reíamos antes, de cómo aullábamos al cantar. De hecho, yo como ringtones tengo una canción de Cristian Castro, una parte de Necesitas Amor, porque es la canción que ella cantaba conmigo cuando tenía 4 años. O sea, esa esencia se pierde con el paso del tiempo, por culpa de ambas. No me voy a echar toda la culpa yo. Pero bueno, eso es bueno y no sé si volveremos a recuperar eso, pero en esencia yo sé que siendo escorpiana puedo contar con ella, em, pero creo que es la bebé y es el regalo que mamá necesitaba para cerrar su círculo. Así que bueno, acá terminó la historia de mi vínculo. Va, mi historia no, porque creo que todavía no me voy a morir, no sé, pero hoy capaz que no. Em, y va a cerrar con una frase. Como me gusta cerrar los videos, que es, el principal secreto de la astrología no es que predice eventos, sino que revela los aspectos ocultos del carácter humano. Utilizada adecuadamente, es un espejo. Y yo creo que ella y yo somos un espejo. Aunque muchas veces intente disimularlo, según mi sobrina, niega que su voz se parezca a la mía. Gracias por escuchar. Bueno, espero que les haya entretenido este video, que les haya gustado. Den like, comenten, suscríbanse, que es gratis y me ayuda un montón, sobre todo en esta etapa del país y de mi vida. Les dejo mis vías de contacto. Instagram por cualquier consulta de coaching, numerología, astrología, tengo packs y mis links de Mercado Pago por si quieren hacer algún aporte que me vendría realmente bien, o de PayPal por si lo ven de otros lados. Nos vemos en otro video.